En el número 2, Nicaragua lista para el diálogo. Nicaragua entra en su tercer día de negociaciones entre la oposición y el gobierno. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado en el que detalló el avance del establecimiento de una hoja de ruta que establezca las reglas que rijan las negociaciones. Además, el comunicado sostiene que las partes han llegado a acuerdos logísticos, de comunicación y toma de decisiones. En el número 1, militares venezolanos, la llave del cambio. La gira regional de Juan Guaidó continuó este viernes. En Paraguay fue recibido con la pompa propia de un jefe de Estado por el presidente Mario Abdo Benítez. Horas después se desplazó hasta Argentina, donde se reunió con el presidente Mauricio Macri, en un evento que Guaidó tildó de histórico para las relaciones bilaterales. Desde Buenos Aires, Guaidó aseguró que hay más de 600 militares que han optado por ponerse del lado de la Constitución, es decir, que han desertado. Pero fue más allá al señalar que el 80% de las Fuerzas Armadas venezolanas está a favor de un cambio. ¿Son los militares la clave de la transición? Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu militares BZLA, numeral conclu militares BZLA. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Hace poco más de una hora, decenas de venezolanos se estremecían en la Argentina con la visita de Juan Guaidó, mientras que Guaidó se quebrantaba al momento de cantar el himno de Venezuela, entonando ahí al Gloria al bravo pueblo. Desde Buenos Aires, Guaidó insistió en que su lucha es constitucional, democrática y pacífica. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que se declaró presidente interino de ese país, fue recibido por el presidente Mauricio Macri. Según Guaidó, esa fue una excelente reunión. Aseguró además que su visita a Argentina marca un hito en las relaciones bilaterales. Guaidó se dio un baño de multitudes al hablar ante los expatriados venezolanos que le aguardaban justamente allí en la Plaza San Martín, frente a la Cancillería en Buenos Aires. Los venezolanos celebraron allí cada oración de su mensaje de esperanza y cambio. Así lo reportó en vivo mi compañero Ignacio Grimaldi. Finalizó la conferencia de prensa de Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela hace poco más de un mes. Esa conferencia de prensa fue hacia adentro del Palacio de Cancillería de Argentina. Ahí le habló al mundo de la política y ahora ya está detrás de las vallas hablándole a la gente, hablándole a los venezolanos radicados en Buenos Aires, que ya son 130.000. Este movimiento sigue movilizado en las calles y los próximos días se moviliza en Venezuela y en todo el mundo. Que el juego cambió, que somos mayoría y la vamos a ejercer, que el tiempo está a favor de la democracia y la libertad de Venezuela, que mientras siga la esperanza, que no muere, seguirá la esperanza de cambiar nuestro país. La única vuelta atrás, y escúchenme bien, es la vuelta a casa muy pronto de todos. Comparte esta visión que tenemos, que de todos los gritos que se escucharon en las afueras de la Cancillería, el que más fuerte sonó fue el de queremos volver. Es correcto, porque los venezolanos nos debemos a nuestra patria. No tenemos otro sitio que no es Venezuela. Estamos aquí por necesidad. Más allá de eso, está sonando ahora el himno venezolano en Buenos Aires. Eso es algo atípico. ¿Qué emoción le genera? ¿Qué sentimiento tiene en este momento? El corazón lo tengo en mis manos, pero tengo a mi patria en mi corazón también. Y cuando suenan las notas del himno nacional, cuando siento que estoy ahí en Venezuela, Venezuela está aquí conmigo, no estoy fuera de ella, estoy dentro de ella. Nosotros extrañamos nuestro país, agradecemos a Argentina porque nos ha recibido y nos ha dado un trato maravilloso, pero nada como uno estar en su país y bueno, de verdad que Guaidó representa para nosotros la esperanza. En este momento están cantando el himno de Venezuela.
Este sábado está previsto que Juan Guaidó visite Ecuador. El presidente Lenín Moreno ya adelantó que cuenta con todo su respaldo para implementar un cambio en Venezuela. La agenda de la gira aún no está cerrada y puede concretarse nuevas visitas de última hora. Esta gira regional ya ha llevado a Juan Guaidó por 4 países. En cada uno de ellos ha reiterado su hoja de ruta que pasa por lo que él llama el cese de la usurpación, segundo, de un gobierno de transición y elecciones libres. En su breve visita a Asunción, Guaidó fue recibido con los honores propios de un jefe de Estado. Allí se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez, quien expresó su apoyo al equipo de Guaidó y reiteró el rechazo de Paraguay, y cito, al régimen de Nicolás Maduro. Una animadversión que no es nueva, ya que Paraguay rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro a principios de este año. Mario Abdo Benítez ve en Guaidó la esperanza, asegurando que el problema de Venezuela hoy puede ser el de otro país mañana. Mientras tanto, Guaidó apelaba una vez a las fuerzas de Venezuela, justamente a las Fuerzas Armadas de ese país. Escuchemos lo que dijo. Le hemos hablado claramente a las Fuerzas Armadas de Venezuela y han visto cómo más de 600 oficiales en los últimos días se ha puesto del lado de la Constitución. Hay un proceso muy claro de transición a la democracia, indetenible. Agradezco además la preocupación de Paraguay y de los países del mundo sobre el riesgo o no de regresar a Caracas, cosa que vamos a hacer. Que el problema de Venezuela mañana puede ser problema de otro país. Esto no se trata solamente de un momento coyuntural. El Paraguay debe mantener, y el mundo debe ser claro, en defensa de valores democráticos, libertarios. Esa tiene que ser una causa del mundo. Y ese día yo dije, no hay consecuencias malas cuando se defienden causas justas. La causa de Venezuela es una causa justa. Mientras Juan Guaidó consolida los apoyos en su gira regional, Estados Unidos, por su parte, redobla la presión al chavismo. El Departamento de Estado revocó las visas a 49 individuos, todos alineados con el presidente Nicolás Maduro. Los sancionados, asegura la administración Trump, disfrutan de un estilo de vida privilegiado a costa de la libertad y la prosperidad de millones de venezolanos. El grupo de 49 está formado por funcionarios allegados a Maduro y sus familias. El Departamento del Tesoro, por su parte, anunció sanciones en contra de 6 altos mandos militares. Estos últimos estarían involucrados en el bloqueo de la ayuda humanitaria. Entre los sancionados están Richard López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana; Cristian Morales Zambrano, director de la Policía Nacional Bolivariana; José Miguel Domínguez, comisario jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en el estado Táchira, fronterizo con Cúcuta, donde quedó bloqueada la ayuda humanitaria como resultado de las sanciones. Bueno, los bienes e intereses de los 6 individuos en jurisdicción estadounidense quedan congelados y se prohíbe a las entidades las transacciones financieras con ellos. Estados Unidos también llama a reforzar la presión y, entre tanto, la opción de la intervención militar se mantiene sobre la mesa para solucionar la crisis venezolana. Hoy mismo Guaidó dijo que la intervención es una última opción. Sí, escuchó bien, una última opción. Y si bien Estados Unidos no la descarta, Rusia tampoco. El canciller ruso Sergei Lavrov también cree probable una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Y así lo expresó en una conferencia de prensa conjunta con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Aún así, Lavrov confía en un rechazo generalizado a esta opción. Tengo que admitir que, dados los métodos de la administración de Estados Unidos, todo es posible. No excluyo que la administración pueda optar por acciones que están en contra de todas las normas internacionales, especialmente dado que Elliot Abrams, elegido para ser el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, no esconde que no es su trabajo encontrar ninguna resolución pacífica, y él solamente escala la situación, que provocaría una explosión y un baño de sangre en Venezuela para justificar una intervención militar. El mismo apoyo que Guaidó ha recibido en el exterior espera mantener a su regreso a Venezuela, que se produciría, según sus declaraciones, a más tardar el lunes. Su regreso irá acompañado de convocatorias a grandes manifestaciones porque, según dice, la presión apenas comienza. Sin embargo, esa vuelta preocupa a más de una nación.
Estamos muy preocupados por la seguridad del presidente interino Juan Guaidó cuando regrese a Venezuela. Él tiene el derecho a volver a casa, ya que es un ciudadano venezolano, aunque varios funcionarios del régimen han amenazado con arrestarlo. Ciertamente esperamos que él pueda volver a Venezuela a salvo. Sabemos que hay docenas y docenas de otros gobiernos que comparten esta preocupación. Creo que si es detenido a su regreso, habrá una reacción muy fuerte tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional. De todo esto que estamos conversando, vamos a hablar con mi próximo invitado. Le doy la más cordial bienvenida al contraalmirante de la Armada Nacional de Venezuela, Carlos Molina Tamayo, exiliado desde 2002, cuando participó en el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Molina Tamayo además forma parte del grupo que recibe a los militares venezolanos que deciden reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Señor Molina Tamayo, muy buenas noches. Mi primera pregunta es, Guaidó dice que 600 militares venezolanos ya se han entregado en Colombia, que han desertado del ejército bolivariano. ¿Está funcionando o no la estrategia de intentar fracturar al ejército, a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo lo ve usted? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, José Manuel, y un gran placer estar con ustedes. Bueno, lo primero que debo decir, me permiten, es corregir la semántica. No son desertores, son militares que se están poniendo al lado de la Constitución y reconociendo al presidente Guaidó. Y así como estos 600 militares, hay muchos que están adentro y le hemos mandado la señal de que por favor permanezcan en sus puestos, que tenga paciencia, porque los necesitamos más adentro que afuera. Sin embargo, las penurias que están pasando ellos y sus familiares hacen que también tengan que salir por razones humanitarias. Pero la fractura de las Fuerzas Armadas es obvia, y un 95% de los funcionarios militares están con la Constitución, pero debemos entender que hay un clima de terror en Venezuela, y el que hable o diga algo, por supuesto, el régimen va contra él y contra su familia. Solamente los altos mandos principales son los que están corruptos y están leales al régimen porque tienen mucho que perder. ¿En algún momento esos altos mandos que usted está describiendo también podrían apelar a la ley de amnistía? Bueno, se les ha ofrecido una puerta trasera y se les han enviado infinidad de señales de que se pongan del lado de las leyes de la Constitución, y evidentemente que el presidente Guaidó está hablando de la ley de amnistía, y mientras no tengan crímenes de lesa humanidad, evidentemente que serán amnistiados. El asunto es que muchos de ellos tienen demasiados pecados, y por eso es que ellos no van a ceder. Es muy difícil que los cuadros altos, como digo, los cuadros de generales y almirantes que están corruptos y están manchados de sangre, es muy difícil que ellos acepten la puerta trasera. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, me decía en este mismo programa anoche que la ley de amnistía le parecía excesivamente vaga, que le parecía incluso algo peligrosa para los objetivos que tienen los organismos de derechos humanos. ¿Usted diría que la ley de amnistía resulta un tanto vaga y a la vez le parece que es un buen incentivo para la familia militar a la hora de cambiarse de bando? Bueno, como hemos dicho, la ley de amnistía es muy amplia, pero lo que se le está dando una oportunidad a estos militares y a este personal político también del régimen de delincuentes de Maduro, para que se pongan del lado de la Constitución, y ya después la justicia tomará en cuenta todos estos parámetros. Pero evidentemente que el que está manchado con violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sabemos que por los convenios multilaterales, tal como el Estatuto de Roma, no pueden ser amnistiados.
Ahora viene, ¿qué efectos cree usted que van a tener estas sanciones que Estados Unidos ha implementado hoy día contra estos 6 miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Le parece que pueden tener un efecto, que van a venir más sanciones contra militares, que eso está resultando? Sí, las sanciones están resultando porque las sanciones van hacia los personeros. Y recordemos que todos estos comunistas corruptos de Venezuela, ellos no van a gastar su dinero robado a Cuba o a Corea del Norte o a Siria. Ellos quieren ir a Europa o a Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto que estas sanciones les afectan y tanto a ellos como a sus familiares. Y esto está causando un buen efecto. Es un paso para recuperar la democracia venezolana, ya que todos estos individuos tienen mucho que perder con todo lo que han robado, especialmente si tienen dinero en Estados Unidos. ¿Los militares son quienes tienen la llave del cambio en Venezuela? Yo realmente, mi pensamiento es que ellos están tan comprometidos, los altos mandos, que la probabilidad que venga, que se retorne a la democracia a Venezuela internamente es muy baja. Las presiones internacionales y probablemente la injerencia humanitaria es lo que va a rescatar a Venezuela. Son las altas probabilidades de eso. Esta gente está arrestiada, esta gente tiene mucho que perder y yo creo que una combinación interna y externa es lo que va a hacer que Venezuela recupere su rumbo democrático. ¿Y en esa combinación el diálogo tiene alguna significancia a su juicio? No válido. Con estos comunistas ladrones no hay diálogo. Ya lo han demostrado desde el 2002 que entablaron diálogo. El diálogo es un beneficio para ellos, para que pase el tiempo y la gente se olvide de todo lo que está pasando en Venezuela. Diálogo con ellos ya a posteriori, porque es que no se ha rechazado, no es que no se ha hecho. El diálogo que se hizo anteriormente es una farsa por parte de ellos. Tenemos el último diálogo en la República Dominicana, que fue totalmente una farsa, avalado por el chavista español que se llama Rodríguez Zapatero. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Guaidó, que manifiesta que el diálogo no conduce a ninguna parte. Se ha dicho, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Cese la usurpación es que Maduro tiene que salir, Maduro y su combo tienen que salir de Venezuela. Pero diálogo con esa gente no es válido, porque ellos no respetan el diálogo. ¿Cuál es la situación de los militares venezolanos en Venezuela? Me lo responde, por favor, a vuelta de publicidad, porque en instantes vamos a continuar conversando con el contraalmirante de la Armada Nacional de Venezuela, Carlos Molina Tamayo, después de la pausa. Ya regresamos con militares venezolanos, la llave del cambio. Y también más adelante, según organizaciones pro derechos humanos, hay más de 700 presos políticos en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega liberó a 100 de los detenidos en las manifestaciones. ¿Y los demás? Ya regresamos. El juicio político. Llega hasta nuestra sala de redacción un comunicado del gobierno de Venezuela que dice: la República Bolivariana de Venezuela rechaza nuevamente y de forma más categórica la pretendida imposición de medidas coercitivas unilaterales de carácter ilegal anunciadas hoy por el gobierno de Estados Unidos en contra de oficiales militares venezolanos como parte de la fracasada estrategia de Washington de propiciar y provocar una sublevación contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. El ministro de Defensa de Venezuela, por su parte, el general Vladimir Padrino, a través de su cuenta en Twitter, dijo lo siguiente: he ordenado pasar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la nómina completa de los oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas para facilitar la tarea de sancionar por cuotas a los revolucionarios defensores de la Constitución y de la soberanía nacional. Bueno, continuamos conversando con el contraalmirante de la Armada Nacional de Venezuela, Carlos Molina Tamayo, exiliado desde el año 2002, cuando participó en el intento de golpe de Estado en contra de Hugo Chávez. Molina Tamayo además forma parte del grupo que recibe a los militares venezolanos que deciden reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Le preguntaba antes de ir a la pausa cuál es la situación de los
militares venezolanos que han abandonado el país y que hoy día están en Colombia? Sí, bueno, ante todo, otro asunto de semántica. Eso en el 2002 fue un vacío de poder. El único golpe de Estado que han dado en Venezuela han sido los golpes de Estado del año 92 por los chavistas. Bueno, la situación de los militares que están llegando a la frontera con Cúcuta especialmente, ya el presidente Guaidó dio las instrucciones para que sean atendidos y designó a un personal para ello. Y también organizaciones de venezolanos en la diáspora y en el exilio, especialmente desde Florida y desde Texas, están buscando colectas para apoyar a estos militares que están en Cúcuta. También leí hoy que el alcalde de Cúcuta está pidiendo parte de la ayuda humanitaria que se ha entregado para que sea empleada para asistir tanto a civiles como a militares que están allá, y evidentemente que esto es parte de la ayuda humanitaria. Se está trabajando en eso y esperemos que se organice bien, porque estos muchachos realmente están pasando trabajo con sus familias. Claro, son 600 personas, eventualmente 600 familias en tan solo 6 días, 7 días. Eventualmente podrían ser más. Y si esta cantidad crece, eventualmente también podría llegar toda esta cantidad de gente a constituir un problema para el presidente de Colombia, de alguna manera para las autoridades colombianas, porque obviamente que son personas que tienen necesidades, hijos que tienen que mantenerse, tienen necesidades de vivienda, de salud, de educación, etcétera, etcétera. ¿Se pueden convertir de alguna manera estos militares y sus familias en una piedra del zapato para el presidente Iván Duque? Bueno, no es que se van a convertir en una piedra en el zapato. Ya el éxodo de los venezolanos por razones humanitarias y razones políticas de persecución ya están causando desbarajustes en los países latinoamericanos. Por ello es que ya están afectando los intereses de muchos países, especialmente los países fronterizos y Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Debo decirlo que estos países se han portado de maravilla con mis compatriotas, con los venezolanos, pero este éxodo, si no se detiene al régimen de Maduro, este éxodo continuará, no solamente 600 militares, eso realmente es un granito de arena con el éxodo de 3 millones y tantos que ya han salido. Y la solución pasa por remover al usurpador, y ahí es donde la comunidad internacional, especialmente la democrática que está apoyando y reconociendo al presidente Guaidó, tienen que hacer más presión. Y como les digo, si la presión no basta, tendremos que pasar al concepto que se llama injerencia humanitaria, que ya fue aplicado recientemente en la crisis de los Balcanes, especialmente con el caso de Serbia y Kosovo. Y lo que está pasando en Venezuela tiene más gravedad, pues, diría yo, que lo que sucedió en los Balcanes, porque ya son miles de muertos y los desplazados son, bueno, no hay parangón en Latinoamérica sobre esta crisis migratoria que están produciendo los venezolanos. Ciertamente una tesis que en este mismo programa anoche no compartía José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch, que se opone junto al Grupo de Lima a una acción militar. Para terminar, la seguridad de Guaidó es un tema, le preocupa a Estados Unidos, lo dijo hoy día Elliot Abrams. El gobierno de Costa Rica, el gobierno de Perú también han manifestado sus aprehensiones. ¿Cómo usted visualiza la situación de seguridad de Juan Guaidó de cara a su regreso en las próximas horas a Caracas? Bueno, con estos maduristas asesinos se puede prever cualquier cosa. Sin embargo, el presidente Guaidó ha demostrado ser muy valiente y él ha dicho que él se va a personar allá porque él es el presidente juramentado de acuerdo a la Constitución, interino, y está respaldado por los países democráticos del mundo. De manera que él va a ejercer sus funciones. Él es presidente y comandante jefe de las Fuerzas Armadas, y esperemos que los maduristas no se atrevan a hacerle algo, porque si no las consecuencias van a ser desastrosas para los mismos maduristas.
Muchísimas gracias al contraalmirante de la Armada Nacional de Venezuela, Carlos Molina Tamayo, que nos acompañaba en vivo desde la ciudad de Bogotá. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Ya regresamos con, según organizaciones de derechos humanos, hay más de 700 presos políticos en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega liberó a 100. ¿Y qué pasa con los demás? Al regreso le contamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Diálogo Nica, numeral Conclu Diálogo Nica. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Este viernes concluyó en Nicaragua el tercer día del diálogo nacional en un nuevo intento de la oposición y el gobierno de Daniel Ortega de alcanzar el entendimiento con la mediación de la conferencia episcopal. Según un comunicado de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en la jornada de hoy se continúa avanzando en la aprobación de la hoja de ruta de la negociación, aunque de momento son avances de forma y, por supuesto, no de fondo. Oposición y gobierno acordaron continuar con las negociaciones la próxima semana. Conectamos ahora con Mario Medrano, se encuentra en Managua, Nicaragua, con la última información. Mario, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Mucho hermetismo en estos momentos en Nicaragua, en estas 3 jornadas de diálogo. Han habido algunos avances respecto, decíamos, a la forma, digamos, pero no al fondo, a las conversaciones. ¿Qué más sabemos? Cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Es un verdadero gusto saludarte. Avances que algunos líderes de la oposición consideran hasta cierto punto cosméticos, puesto que en lo único que se han puesto de acuerdo entre algunos aspectos es en los horarios, también en la política, alguna forma de comunicación. Hay personas que han expresado a través de redes sociales que no se está comunicando lo suficiente y con la suficiente frecuencia, además. Se ha establecido horarios, lugar, cierta metodología de participación, pero al parecer, el tranque, como han llamado algunos opositores, está justamente en el tema de quién va a mediar y quién va a ser el garante en este proceso de negociación que hoy concluyó su tercer día consecutivo en un resultado completo. De los 12 puntos iniciales que se planteaban para el pasado miércoles que inició esta negociación, José Manuel, únicamente se ha avanzado en 9, algunos de los cuales ya los comentabas personalmente. Pero debemos de recordar que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha planteado que pues se requiere que continúe la conferencia episcopal como mediador y testigo en este diálogo, pero que también se incorporen a este proceso en la Organización de Estados Americanos, OEA, podría ser Luis Almagro, que también se ofreció a mediados de esta semana a participar en este esfuerzo, y la Unión Europea, cuyo Parlamento envió también una misión recientemente en enero y tiene una posición bastante definida y conoce perfectamente la realidad nacional y lo que se ha estado viviendo en Nicaragua en los últimos meses, algo que según se ha planteado a través de algunos opositores, pues definitivamente no comparte la misión del gobierno, la delegación del gobierno. Cada una de las partes tiene 6 miembros y solo para aportar a lo que ya has comentado, de momento la conferencia episcopal no ha asumido un rol como mediador y testigo. Ha sido invitado el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, a título personal, y también el nuncio apostólico, Monseñor Somertan. Y ellos pues han estado de alguna manera coordinando, pero es justamente ese punto en el cual aún no se ponen de acuerdo. ¿Quién va a mediar? ¿Quién va a garantizar? ¿Quién va a ser el garante de este proceso? Y de eso justamente depende que se llegue a buen puerto, José Manuel. Decirte también que, como ya sabes, el propio miércoles, mientras se estaba instalando este esfuerzo de negociación entre gobierno y oposición, se dejaron en sus casas aproximadamente a 100 manifestantes que habían estado detenidos y que permanecían en distintos penales. Es bastante compleja la situación en la que se encuentran, puesto que algunos de ellos ni siquiera habían sido sometidos a un juicio, no habían sido presentados ante autoridad judicial. Y el día de hoy conocemos que, de acuerdo a lo que informan medios nacionales, se llevaron a sus hogares a 8 manifestantes más. José Manuel. Muchísimas gracias, Mario Medrano, desde Managua, por tu completo informe. Ahora bien, la exigencia número 1 de la oposición nicaragüense para negociar con el régimen de Daniel Ortega es clara: la liberación de los llamados presos políticos. Y aunque en las últimas horas se ha confirmado la liberación de unos 100 privados de libertad, no queda claro si se trata de una liberación definitiva o parcial.
Desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, mi compañera Kay Guerrero nos tiene los últimos detalles. Kay, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Aunque la liberación de unos 100 privados de libertad parece ser un gesto de buena voluntad por parte del régimen de Daniel Ortega, la realidad es que todavía no queda claro cuál es la situación jurídica de estas personas. Escuchemos uno de los testimonios. No nos dejaron ningún documento. Nosotros supuestamente veníamos en libertad total. Ya estando aquí en la casa, nos tomaron una foto. El familiar firmando, pues en este caso mi esposa. Y mira, Carlos me dice, quiero que sepas, me dice que tenés retención migratoria, no puedes salir del país y tenés que presentarte una vez al mes al sistema penitenciario, o sea, a la modelo. Estas liberaciones, cabe mencionarlo, se están dando en el marco de una nueva ronda de diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua. Y es precisamente una de las exigencias de la oposición. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, advierte que no hay información clara, transparente sobre este proceso de liberación y reclaman que los liberados hasta ahora solo representan un muy pequeño porcentaje de los detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales del año 2018. Y es que según cifras reportadas por varias organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, hay unos 777 presos políticos en el país, entre ellos 407 procesados y 138 condenados. Las cifras que maneja el régimen nicaragüense son distintas. Ellos solo confirman 372 detenciones. A todo esto se suma otra denuncia bastante preocupante, y es que la CIDH, y esto sería de forma paralela al diálogo que se lleva a cabo, dice que se vienen observando situaciones graves en materia de derechos humanos contra personas privadas de libertad. Citan un caso del 7 de febrero donde la CIDH dice haber recibido información sobre agresiones y malos tratos a 8 mujeres en la cárcel La Esperanza, entre ellas la dirigente social Irlanda Jerez. La CIDH dice que el ataque contra Jerez se llevó a cabo a pesar de que ella presenta una afección médica crónica que requiere cuidados especiales, y aseguran que ahora estaría imposibilitada de levantarse de su cama. La CIDH también denuncia, José Manuel, represalias contra dirigentes y estudiantes detenidos en la cárcel La Modelo. Esto dicen como castigo por haber participado en las protestas antigubernamentales del año pasado, y según un comunicado de la misma comisión, los agentes policiales habrían irrumpido en las celdas de manera imprevista, agreden a los reclusos, dicen, con golpe, patadas y bastones policiales. La Policía Nacional de Nicaragua no se ha pronunciado al respecto y tampoco responden nuestras llamadas. Por último, José Manuel, la CIDH dice que pese a la nueva ronda de diálogos, los actos de hostigamiento, de intimidación contra organizadores pro derechos humanos y la sociedad civil continúan, y por ello están exigiendo al régimen de Ortega el cese inmediato de la represión y piden que de forma inmediata se clarifique el estado judicial de estas personas que están siendo liberadas para que no se conviertan, dicen, en un tipo de ficha de canje durante las negociaciones, sino que por el contrario puedan representar un gesto de buena voluntad para encaminar los acuerdos. Sin embargo, hay que recordar que hay mucho sobre la mesa, porque esta crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril del año pasado ha dejado más de 300 muertos, cientos de detenidos, desaparecidos, miles de heridos, decenas de miles en el exilio, eso según organizaciones locales e internacionales, aunque el régimen de Ortega solo reconoce 200 víctimas mortales. José Manuel. Muchísimas gracias, Kay. Era Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Solo una precisión, decirles a esta hora de la noche que en redes sociales nos están pidiendo que aclaremos que de estos 100 liberados han recibido el beneficio de casa por cárcel y que no han sido liberados totalmente. Nobleza, como siempre, obliga. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para continuar justamente hablando sobre este tema. Llamado CN. Seguimos en conclusiones y le doy la más cordial bienvenida a Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Nos acompaña en vivo desde Managua, Nicaragua. Señor Montenegro, buenas noches, gracias por estar en Conclusiones esta noche. Monseñor Silvio Báez ha dicho sobre la liberación de presos y el otorgamiento del beneficio de casa por cárcel a un centenar de detenidos, y cito, es un pequeño signo, antiguo e imperfecto, pero que abre una ventana de esperanza, pero es muy insuficiente. ¿Cuál es su postura sobre este tema? Buenas noches. Buenas noches. De hecho, consideramos como Comisión Permanente de Derechos Humanos que es totalmente fuera de lugar lo que ha sido pues este tipo de medida de casa por cárcel, porque ya tenemos incluso personas que han sido objeto de condena, personas que están siendo procesadas y personas que están detenidas y que no han sido judicializados sus casos. No procedía estas medidas alternas como la casa por cárcel. Lo que procede, y ha sido un criterio desde el comienzo de estos procesos, es que se anulen de manera total estos casos y que estas más de 750 personas que están privadas de libertad salgan libres sin ningún tipo de condicionamiento. Ahora bien, ¿hay acuerdo en este diálogo político en términos de logística, de comunicación? Ha habido un gesto mínimo, según Silvio Báez, del gobierno en esta liberación parcial de presos políticos. ¿El gobierno está llegando a la mesa de negociación con la intención de llegar a acuerdos concretos a su juicio? ¿Está llegando el gobierno con una actitud correcta para sentarse a negociar y llegar a buen puerto? Yo pienso que de repente una postura más positiva de la parte gubernamental debió haber aceptado en este caso de que los procesos son de índole política, que lo que hay una criminalización de las protestas. Comenzando por ahí, pienso yo que hubiera habido un buen punto de partida, porque definitivamente la manera en que se ha actuado y donde han intervenido diversas instituciones del Estado, concediendo casa por cárcel, incluso imponiendo medidas a algunas personas que ni siquiera han sido judicializados sus casos, es totalmente improcedente. Lo que correspondía en este caso, por ejemplo, los más de 350 privados de libertad que aún no se han judicializado los casos, era inmediatamente dejarlos en libertad. No procede imponer medidas cautelares a una persona que ni siquiera ha sido objeto de un proceso, no es iniciado juicio. Todavía no se definen a los garantes. El gobierno obviamente que está rechazando a la ONU y a la OEA, quienes justamente eran las alternativas naturales. ¿Quiénes podrían ser una alternativa para ser garantes? ¿Personeros, por ejemplo, de la Unión Europea? Bueno, han habido muchos criterios. De hecho, pensamos nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos que sería muy loable que el Estado permitiese en este caso los buenos oficios que pudiera ofrecer la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Pensamos nosotros que eso sería lo correcto y eso ha sido la propuesta. No entendemos por qué la negativa. Asimismo, nosotros consideramos que en cuanto a la mediación, pues sería oportuno que intervinieran algunos miembros de la Iglesia Católica que han tenido una participación muy activa y muy consciente pues, de la situación que está viviendo en este caso el ciudadano nicaragüense. Básicamente, para ustedes, la Iglesia Católica entonces debería ser de alguna forma el garante alternativo si es que se descarta la OEA y la ONU. Bueno, de hecho hay dos situaciones distintas. Una es la condición de garante y otra es la condición de mediadores. En cuanto a la condición de mediador, definitivamente creo que hay un voto de confianza en cuanto a algunos líderes de la Iglesia Católica, entre ellos pues el obispo Rolando Álvarez, Silvio Báez y Abelardo Mata. Asimismo, por los buenos oficios, por supuesto, del cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, representante del Papa. Pero también se requiere en este caso pues algunos garantes a nivel internacional que puedan dar fe de que todo está marchando bien, y en este caso pues consideramos que de repente pudiera ser la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, a través de las personas que sean delegados para este efecto. ¿Sería lo más oportuno, sería lo más adecuado? Sí, uno de los puntos centrales también va a ser la justicia transicional, me lo decía Lester Alemán, un estudiante que fue parte del primer diálogo.
Es un tema que de alguna forma no puede estar fuera de la mesa, pero para organismos de derechos humanos no se puede confundir, por una parte, la justicia transicional con la amnistía. ¿Cuál es su percepción de este debate? Por un lado, justicia transicional que va a estar sobre la mesa y por otro lado, amnistía. Bueno, definitivamente hay un criterio nuestro y hemos sido en ese sentido pues siempre firmes en mantener una postura de que indulto en amnistía no procede. ¿Perdón por qué? ¿Perdón para qué? Es decir, no hay una lógica en esto, porque la amnistía y el indulto es para aquellos casos donde las personas efectivamente reconocen que han cometido un ilícito. En este caso, insistimos, de todos y cada uno de los procesos del cual la Comisión Permanente de Derechos Humanos lleva aproximadamente un poco más de 200 casos, estamos hablando aproximadamente del 50% de los 400 casos judicializados. Hemos visto, hemos evidenciado de manera concreta los vicios y nulidades que hay. Hablamos de detenciones arbitrarias practicadas por civiles armados, hablamos de presentaciones tardías ante las autoridades judiciales, hablamos de incorporación de prueba ilícita, hablamos de allanamientos ilegales, hablamos de procesos anómalos del Ministerio Público con acusaciones que no cumplen los requisitos del artículo 77, numeral 5. Hablamos de intercambio de información y prueba que no cumplen con los requisitos del artículo 269 del Código Procesal Penal. Hablamos de la violación abierta a los artículos 33 y 34 de la Constitución Política. Hablamos de prueba anticipada que se ha incorporado desde un primer momento en audiencia preliminar cuando eso no procede. Por ejemplo, 7 de 8 testigos como prueba anticipada cuando hay requisitos muy claros establecidos en el Código Procesal Penal. Es decir, tenemos una gran gama de nulidades, de vicios procesales que lo que procede es anular de tajo todos estos procesos y como consecuencia de ello la libertad, y yo diría inmediata, de todas estas personas que están siendo juzgados por procesos políticos. No cabe otra alternativa, no podemos hablar de indulto, no podemos hablar de amnistía. Si en un dado caso se presume que alguna persona ha incurrido en un ilícito, tendría que iniciarse nuevamente un proceso investigativo, tendría que darse nuevamente un proceso de una aplicación del criterio de objetividad por parte del Ministerio Público en base al artículo 90 del Código Procesal Penal nicaragüense y, por último, un control de legalidad debidamente establecido por la autoridad judicial, y eso no se ha tenido. Los vicios son evidentes. Los códigos 1, 2, 3 y 4... Me quedan escasos segundos... ¿Sí? Sí, me quedan escasos segundos y le pido una respuesta muy breve, por favor. Más allá de que exista eventualmente una justicia transicional como parte de las negociaciones, está sobre la mesa, por supuesto, una comisión de la verdad, ¿no? Bueno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha sido clara al respecto. Es decir, no tiene ninguna confianza en la Comisión de la Verdad que fue nombrada por el Estado y que fue nombrada por la Asamblea Nacional. De hecho, una postura muy clara, en este caso el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el doctor Marcos Carmona. Es decir, sobre eso nosotros pues no podemos avalar, hay muchas dudas, hay muchas suspicacias al respecto, hay criterios que ellos han emanado, hablando de que todo está bien y sin embargo pues nosotros hemos evidenciado de que hay situaciones un poco más complejas que las que ellos han planteado. Muchísimas gracias a Julio Montenegro, él es abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, nos acompañaba en vivo desde Managua. Muy buenas noches, nosotros hacemos una breve pausa y ya continuamos con más de conclusiones. En este vaso con capacidad para... Momentos que dejan huella en la historia. Antes de finalizar, los invito a que visiten la página de opinión de CNN en español, en donde pueden encontrar artículos desde distintos puntos de vista sobre los temas más importantes, por cierto, de la actualidad internacional. Entre estos, Guaidó no es Maradona, por el columnista Pedro Brigger, que está hoy día resonando en redes sociales, y también a Maduro hay que seguir acorralándolo, por Roberto Izurieta, y Nicaragua entre la terquedad y el sentido común, por Carlos Alberto Montaner. Gracias por su sintonía, pasen un buen fin de semana, nos vemos pronto.